Éticas e ideologías. Cuando hemos estudiado a la ética, también la hemos descrito como el comportamiento que se tiene ante diferentes situaciones. Podemos entonces hablar de éticas como comportamiento. Definamos algunas de ellas. Una ética pragmática. El pragmatismo consiste en reducir lo verdadero en lo útil. Solo es útil aquello que conduce al éxito o lo que se haya verificado en los hechos. Dentro de sus características podemos reconocer las siguientes. Es utilitarista. Responde de acuerdo a la coyuntura del momento. No hay construcción de proceso, solo es coyuntural. Algunos ejemplos. Cuando una empresa está sin ingresos, lo primero que se recurre es a una reducción de personal. Cuando se habla del Estado y su poca capacidad de administrar los recursos, se habla de privatización. O como aquí se indica, la mejor opción es la que nos da más utilidades. En la guerra interna, las acciones de Sendero, también como las respuestas del Estado, respondían justamente a éticas pragmáticas. El caso de las esterilizaciones forzadas también es una clara demostración de pragmatismo. El objetivo era reducir la población en las zonas rurales. Una ética hedonista. El hedonismo coloca al placer individual como el bien al que se reducen todos los otros bienes. Sus características son que es individualista, intenta evitar el dolor, piensa en el presente o en el futuro a corto plazo. Ejemplos de ello: yo solo disfruto del momento, o el placer justifica cualquier acción. Una ética estoica. El estoicismo busca dominar y controlar las pasiones y las cosas que perturban la vida, valiéndose de la virtud y de la razón. Dentro de sus características podríamos mencionar que es heroico. Afrontan los hechos con entereza, aun cuando se sepa que el desenlace no será a su favor. Es sacrificado. Ejemplos de estoicismo: lucharé hasta quemar el último cartucho. Palabras de Francisco Bolognesi antes de caer la plaza de Arica. O las primeras líneas de lucha contra el COVID. Una ética cínica. El cinismo fue una escuela filosófica que despreciaba las riquezas y los bienes materiales. Hoy se le relaciona con el acto de mentir en la defensa y en la práctica de acciones deshonestas. En el libro El Pacto Infame, cuyo editor es Felipe Portocarrero, hay un artículo escrito por Gonzalo Portocarrero, Pasiones desalmadas, la ética de Vladimiro Montesinos. En ella se menciona lo siguiente: un cínico es alguien que solo cree en su propio goce, en la carga y descarga de su excitación. En este nivel total, paradigmático, el cínico está dessubjetivado, no es libre ni humano, está programado. Nadie puede ser, pues, totalmente cínico. Tendría que desaparecer como sujeto y refigurarse como máquina. El cínico siempre tiene su simulacro, una mentira en la cual atrincherarse, un reclamo de moralidad, de estar actuando en función de una meta superior. Una ética filantrópica. La filantropía etimológicamente designa el amor al género humano y a todo lo que a la humanidad respecta. Actualmente tiene más bien un acercamiento con los conceptos de caridad o humanitarismo que supone la entrega de donativos o el trabajo con comunidades menos favorecidas, sin necesariamente atacar las raíces de los males que los aquejan. Ejemplos: campañas contra el friaje o la Teletón. En el primer caso tenemos una campaña que busca paliar los efectos del friaje, pero no lo resuelve.
Año a año se presenta una y otra vez el mismo problema. Hoy vamos a ver las 4 familias ideológicas. ¿Qué es la ideología? A la ideología la caracteriza el pensamiento de una persona, un colectivo, una época. Además, es un sistema de emociones, ideas y creencias. También podemos decir que es una forma de interpretar el mundo y los fenómenos que se producen dentro de él. Es decir, son esquemas cognitivos, son esquemas mentales. Han habido muchas ideologías a lo largo de la historia. Los pensamientos han ido cambiando, algunos se han quedado en el tiempo y otros más bien se mantienen vigentes. Actualmente tenemos esquemas mentales, esquemas de pensamiento vigentes que tienen que ver con el momento histórico que se vive. Con la revolución de la modernidad también se cambia el pensamiento. Se deja de creer en lo divino, en lo inmutable, en lo externo, en la religión, y más bien se cree en la verdad que puede ser descubierta por el ser humano. La obediencia ya no es una virtud, más bien se valora la libertad de elegir, y esa libertad tiene que ver con que el hombre valora su voluntad, su razón y sus sentimientos. A pesar de la variedad de modos de pensar actuales, podemos visibilizar 4 grandes familias ideológicas. Una de ellas es la familia de los conservadores, la otra es la de los individualistas, la tercera es de los cientificistas y una cuarta la de los humanistas. Y podemos decir que en estas 4 familias, o estas 4 familias, constituyen un marco de referencia de la ética que vivimos hoy. Entonces tenemos los conservadores. Para los conservadores la libertad es peligrosa. Prefieren lo establecido por la tradición y trata que no se cambie. También creen que Dios ha sido reemplazado por valores como la razón, la ciencia. Sin embargo, creen que la religión es necesaria, pues sin la religión el ser humano queda huérfano de valores. Temen también el libertinaje, porque creen que puede generar caos. Tiene creencias bastante desfasadas respecto de los conocimientos actuales. Por ejemplo, que la naturaleza animal es la única que tiene el ser humano, que además este es malo o débil, que la obediencia es una virtud esencial y por tanto es necesario controlar la libertad. ¿Qué exponente tenemos? Acá ponemos un ejemplo, Pinochet. Pinochet es un exponente de los conservadores. Él, a través de la fuerza y muchas veces de la violencia, ha tratado de mantener el orden establecido. Tenemos los cientificistas, que rinden culto a la razón, la ciencia y además la técnica. Existe riesgos de mecanización, pues la técnica suele estar encima de todo, y creen que pueden diseñar sociedades perfectas. Tenemos cientificistas sociológicos, que ponen por encima las leyes de la historia, por ejemplo. Podría ser un pensamiento de este tipo, que las cosas cambian cuando hay guerras. También tenemos cientificistas biológicos que podrían defender que al hombre lo define su raza o su sangre o su herencia genética, ¿no? Ya hemos visto casos en los que se pone por encima algunas razas discriminando a otras. También existen los cientificistas economicistas que defienden, por ejemplo, el libre mercado y dicen que todo automáticamente se debe regular cuando hay libre mercado en la economía. No consideran, por ejemplo, derechos humanos, etc. ¿Cuáles son sus creencias? Creen en la selección natural, ¿no? Libre mercado y tener mano dura, mano fuerte. La ley del más fuerte o el más débil sería un pensamiento cientificista. Tenemos a los individualistas. En este caso exaltan el placer y más bien las leyes son una traba para disfrutar de este placer. También son egocentristas, creen que el ser humano es fundamentalmente solitario y egoísta. Afirman la libertad individual, eso es bueno, ¿no? Pero antepone el interés particular por encima de lo social, de lo comunitario. Y esto es un problema porque desbarata el tejido social. El neoliberalismo es un ejemplo del individualismo. ¿En qué creen? En que no le deben nada a nadie, en que los demás existen en función del provecho que yo les puedo sacar a ellos, que el yo es absoluto
y que es el centro del mundo, ¿no? Y aquí tenemos una imagen que dice sálvese quien pueda, cada cual baila con su pañuelo. Estas son frases que se escuchan mucho hoy en día. Luego tenemos los humanistas. Los humanistas creen en el individualismo responsable. Se toman en cuenta a sí mismos, pero no excluyen a los demás. Reconocen que tienen libertad, pero entre condiciones. Están condicionados por el daño que pueden ocasionar a otros o al medio, por ejemplo. ¿Qué valores tienen? El ser humano es un valor principal, la libertad, la solidaridad, también la no violencia. Para ellos no hay división entre el yo y el tú, y creen en la reciprocidad. ¿Cuáles son sus creencias? Que los hombres son esencialmente sociales. Esta es una diferencia clara con el individualismo. Que los derechos humanos deben ser para todos, no para grupos de élite. Que el ser humano debe tener multiplicidad de opciones y que debe poder elegir. Cree en la intención de las personas para hacer cambios, en la sociabilidad y también en la libertad. Uno de sus exponentes es Mahatma Gandhi, que es un ícono de la no violencia, de la libertad de elección y la solidaridad con el ser humano. Bueno, con esto terminamos las 4 familias ideológicas y a continuación vamos a ver algunos representantes de las 4 familias. Bueno, aquí tenemos a Ayatollah Khomeini, a George Bush, a Cristiano Ronaldo y a Mandela. Les vamos a pedir que ustedes revisen un poco si es que no conocen a cada uno de estos personajes y que tratemos de vincularlos con alguna de estas 4 familias. En la clase vamos a conversar sobre esto y vamos a hacer una pequeña dinámica.